Entrega del proyecto de etapa 3 para la clase de Ética en la Psicología. Somos el equipo de Marta Elizondo y un servidor, Ernesto Garza. Y hoy vamos a hablar un poco del caso que vimos en clase, el caso de David Reiner y el Dr. Money, que la verdad es un ejemplo, pues, de los más famosos que existen y aparte muy fuertes. La verdad es que en lo particular el equipo lo vimos como uno de los casos más crudos y más fuertes que nos ha tocado estudiar. Y bueno, pues en este caso, pues primero quisiéramos empezar con el tema de la descripción. La verdad es que pues es la parte donde a causa de un terrible accidente en un hospital, cuando unos gemelos nacen, pues uno de ellos sufre quemaduras bastante fuertes en el pene al momento de quererle hacer la circuncisión. Esto lleva a buscar opciones para los papás de David. Recordar que era en 1965, donde pues, no había tantas opciones para temas de reconstrucción, la medicina no estaba tan avanzada. Y bueno, pues entre las opciones que buscaban los papás para poder resolver pues este problema en la vida de uno de sus hijos, pues fue que buscaron al doctor Money, que el doctor Money pues era un psicólogo muy afamado en aquellas épocas. De hecho, ellos se desplazan hacia la ciudad donde está el doctor porque lo ven en la tele. La verdad es que tenía mucha difusión al ser un hombre muy respetado y aparte pues con mucha mercadotecnia en sus estudios. Al contactar al doctor, pues, pues se dieron cuenta que era, era una opción que podía ayudar a su hijo porque él se especializaba en la identidad de género. Y bueno, pues esto, pues creían que podían ayudar al ser un tema, un daño de índole sexual con el niño, pues el tema de género pudiera arreglar un poco la problemática o las secuelas que esto iba a dejar. ¿Cuál fue, pues el desenlace de esto? Pues Moni, en lugar de buscar la mejor opción para ayudar a este niño, pues ve el escenario ideal para poder hacer pruebas de muchas de sus teorías en la que él consideraba que la identidad de género tenía mayor peso el tema del cuidado y de la convivencia que de la fisiología en sí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, convence a los papás de que se les haga una reasignación de género y bueno, pues le hacen ahí una cirugía y bueno, pues el bebé nace con el nombre de Bruce y pasa a llamarse Brenda y bueno, pues por toda su infancia lo tratan como una niña. Sin embargo, pues bueno, aún y con ese trato de niña y con algunas de las terapias psicológicas, inclusive fisiológicas, con inyección de hormonas y demás, pues Brenda nunca pudo adaptar por completo, nunca se sintió cómodo con el papel de niña que le dieron. Y bueno, pues siempre batalló y se sintió en muchos de sus aspectos, pues más identificada con rasgos masculinos. Le costaba mucho trabajo la feminidad. Y bueno, pues no solo esto, pues esto tuvo gran impacto porque esto afectó a toda la familia. La verdad es que a los 14 años se entera de lo que sucede, Brenda, y decide volver al género masculino. Y bueno, pues esto genera problemática en toda la familia. Eh, Al final del día, el doctor sigue insistiendo que el tema de género, pues él hasta el último día de su vida se va con la idea de que él tenía razón y que la convivencia al final iba a tener más peso, pero pues este fue un caso que deja en claro que pues es más complejo que solo eso. Por otro lado, uno de los grandes problemas también, pues es que el caso toma gran impacto, se libera a medios de comunicación y bueno, esto al hacerse del dominio público afecta en gran medida la vida de toda esta familia Reimer. Plasmamos también lo que es el familiograma. Dividimos en dos grandes partes que se van a poder ver en la presentación, donde primero ponemos la parte de la familia de Bruce, que luego pasa a ser Brenda, que es la de con sus padres, John y Janet, encabezando la familia. Luego su hermano Brian, que desgraciadamente también fallece.
y Bruce, que pasa de Bruce a Brenda y posteriormente pasa a David, que es cuando pide la reconstrucción de pene para poder volver a tener el género masculino donde él realmente se sentía más a gusto. Posteriormente en la parte de la derecha, pues ponemos ahora la familia que forma David. David una vez que pasa al género masculino, logra casarse con una dama y que ya venía con 3 niños y bueno, ser el padrastro de esos 3 niños. Entonces esta dama solo se conoce con el nombre de Jane, el nombre de los niños no están revelados o no son del dominio público, pero bueno, esa parte la pusimos a la derecha como tiene 3 hijastros, cómo los encerramos porque viven pues en la misma casa. Todo esto hasta el tiempo que se divorcia, una vez que la información sale a la luz y bueno, pues la esposa no tomó de lo mejor pues ese gran secreto que tenía él en su vida. Ahora platicando un poco de los principios y normas que se transgreden, es decir, que no se respetan, hablando del tema de ética, pues bueno, pudiéramos decir que el primero definitivamente es el tema de la dignidad humana. Se tiene que tratar a las personas con el mayor respeto posible, respetando todo lo que es su individualidad, respetando su integridad. Y bueno, pues el doctor Moni hizo muchas veces a un lado esto, inclusive, digo, entendemos que cuando pasa todo esto es un niño recién nacido, pero bueno, nunca se le dio la oportunidad en algún punto de su infancia o adolescencia o adultez de que él tomara la decisión de qué iba a suceder. La prueba está que cuando ya tiene la posibilidad o ya sabe lo que está sucediendo, él pide una reversión de lo que pasó. Entonces, pues nos damos a la idea de que el paciente fue el último, que se revisó, pues si su integridad estaba del todo respetada. Inclusive, pues él no se mostraba a gusto, todas estas terapias, toda esta, rol de señorita, y nunca se hizo por tratar de disminuir ese problema, ¿no? De trabajar con o salvaguardar su dignidad. El otro es el principio del consentimiento informado. Tanto los padres de David como David, pues no, nunca fueron informados en gran medida. La verdad es que el doctor hizo todo lo que él consideró necesario para poder seguir trabajando en sus estudios de género. El tema de confidencialidad, las normas de confidencialidad, que es súper importante entre un psicólogo y su paciente. Y bueno, aquí, pues inclusive se hicieron de dominio público este caso, no le preocupó para nada esta parte. Y bueno, pues también es una parte que creemos que sobrepasa la ética. Y el principio de competencia, creo que es un poquito menos fuerte que los demás, pero también hay que mencionarlo, donde en este principio de competencia, pues se habla de que se da la mejor calidad para poder atender a una persona y pues aquí realmente pues se hicieron pruebas experimentales y realmente lo que se quería era ver resultados de estas pruebas más que utilizar técnicas ya comprobadas científicamente para tratar de brindar las mejores herramientas. ¿Cuál fue las consecuencias? Hablábamos de que había consecuencias para el paciente y para la familia. Pues toda la familia fue afectada. Entrada los padres, siempre sufrieron mucho remordimiento por lo que habían hecho, por todo el sufrimiento que veían en sus hijos. Su hermano Brian, que falleció, pues falleció a causa de todos esos problemas. La verdad es que a él también le quedó muchos problemas y mucha angustia de que todo lo que pasó su hermano y se sentía pues que él nunca se sintió tranquilo porque pues gracias a Dios él no tuvo ningún problema y su hermano tuvo que pasar por un infierno. Y obviamente pues las consecuencias para David, que le hicieron un cambio de género. Esto también tuvo varios problemas psicológicos, urinarios, demás. Luego él tuvo que hacerse una reconstrucción que también fue muy pesada, más todos los temas psicológicos, pues de descubrir a los 14 años que habías nacido hombre y te hicieron un cambio de género en mujer. Entonces, la verdad es que creo que los impactos pues, fueron duros para toda la familia y les afectaron por el resto de su vida. La conclusión, pues es que este es un ejemplo muy bueno, muy trágico y muy fuerte, pero muy bueno para entender cómo, pues, al paso de los años hemos sido un poquito más cuidadosos con el tema ético en la atención a pacientes. Estamos hablando de 1965 cuando nacen, entonces por esos años fue que sucedió todo esto. Y a lo mejor, pues el peso de un doctor importante como Money pudo ayudarlo a pasarse por alto muchas de estas normas éticas que tenemos que estar cuidando. Y bueno, pues podemos concluir al final
que no podemos olvidar la ética. O sea, pareciera que la ética es algo complementario a todo nuestro trabajo como psicólogos, pero definitivamente con esto nos damos cuenta que con una mala ética o un desapego a las normas éticas, podemos dañar a una persona por más que tratemos de ser lo más científicos posibles y de liberar las mayores teorías posibles. Pues sin ética y sin un consentimiento del paciente de todo lo que estamos haciendo, una información adecuada y cuidando mucho la dignidad, pues bueno, es muy complicado poder considerarnos unos buenos psicólogos o que estamos verdaderamente ayudando a las personas con nuestro oficio. Muchas gracias.